Hola, buenos días a todos. Yo soy el doctor Juan Cardoso Oliver, soy neurólogo del Sanatorio Fino Quieto y vamos a hablar un poquito de ACV isquémico en la charla de ahora, ¿sí? El ataque cerebral o ACV puede ser isquémico o hemorrágico. En el hemorrágico se produce la rotura de un vaso con el sangrado intraparenquimatoso que genera el daño, mientras que en el isquémico lo que se produce es la obstrucción de un vaso con el infarto del tejido cerebral posterior a la obstrucción. El ACV es un déficit neurológico súbito, o sea, sucede de un momento a otro, el paciente está bien ahora y al rato ya no, es focal y suele estar causado por trastornos de la circulación cerebral. Sí, es importante entender que el ACV no va sucediendo en forma lenta, sino que sucede de un momento a otro. El AIT, o ataque isquémico transitorio, es el déficit neurológico focal también, pero que se resuelve en menos de una hora, habitualmente en menos de 15 minutos, y lo que no deja es ninguna lesión que nosotros podamos observar en la resonancia magnética, que es hoy por hoy el mejor estudio de imágenes que disponemos. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Entiendo que esto es un poquito aburrido para todos, pero hay algunos datos que son importantes conocer. Las enfermedades cerebrovasculares son la tercera causa de muerte y la primera causa de discapacidad en adultos. Eh, la mortalidad es aproximadamente un 30% el primer año y un 10% los años subsiguientes. Esto quiere decir que uno de cada tres pacientes que tienen ACV puede morir en un año. La tercera parte de los pacientes que tienen ACV requiere asistencia para actividades de la vida diaria. Esto es cuidado, aseo personal, eh, alimentación. Hay un 15% que permanece hospitalizado por periodos prolongados y un 20% va a necesitar asistencia para caminar. Y el dato más crudo de todos es que el 70% no puede regresar a su trabajo. Esto quiere decir que 7 de cada 10 personas que tienen un ACV no van a volver a trabajar, lo que genera un impacto económico muy importante y que esto es aún más grave en los países del tercer mundo como nosotros. Acá esta es una resonancia magnética, la de la derecha es una difusión, no está borrosa, es así la imagen, y la de la izquierda es un T2. La de la izquierda es un esquema de lo que vemos en la derecha. En la derecha vemos una lesión ahí adyacente al ventrículo lateral derecho. Recuerden que nosotros en estas imágenes vemos al paciente desde los pies, por lo tanto lo que nosotros vemos a la izquierda es la derecha del paciente y lo que vemos a nuestra derecha es la izquierda del paciente. En este caso lo que vemos es que hay un infarto, el área central que está ahí en verdecito es el núcleo del infarto, que son las neuronas que han sido dañadas, y alrededor vemos un área naranjita y un área roja que son el área de penumbra, que es lo que está más cerca del infarto, y de oligoemia un poco alrededor. Esas son las áreas a las que nosotros tenemos que apuntar a salvar. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de qué sería un ACV isquémico, cuáles son sus factores de riesgo para empezar. Tenemos modificables y no modificables. Entre los no modificables está la edad, el riesgo se duplica cada 10 años después de los 55, la verdad que no podemos dejar de cumplir años y si lo dejamos de hacer no está bueno. El sexo masculino, tienen mayor riesgo los hombres, algunas razas, el ACV previo, el que haya un paciente que tiene un ACV, tiene el riesgo aumentado y eso no lo puede cambiar, y los hereditarios como el CADASIL, que es una enfermedad cerebral autosómica dominante en la cual hay múltiples infartos y el paciente evoluciona mal con demencia multiinfarto y sin un tratamiento eficaz conocido. Los estados protrombóticos hay algunos sobre los cuales tampoco podemos actuar. Pero vamos a ocuparnos de los modificables, que en esto sí se puede cambiar, y ahí es donde más tenemos que actuar nosotros sobre el paciente. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante de todos, aumenta el riesgo, como dice ahí, unas 5 veces, pero lo más importante de la presión arterial es que más de la mitad de los pacientes hipertensos no sabe que son hipertensos, no se conoce como hipertensos, y lo que es peor aún, la mitad de los pacientes hipertensos conocidos está maltratado o tratado incorrectamente, con lo cual es un factor de riesgo que de poder controlarlo bajaríamos mucho la incidencia de ACV, pero parece que sigue siendo difícil controlarlo. El tabaquismo es otra de las conductas que se pueden modificar, hay miles de planes para dejar de fumar, aumenta el riesgo unas 4 veces. En tercer lugar debería estar la diabetes, yo creo que me la salté acá en la diapositiva, pero la diabetes es un factor de riesgo importantísimo y es el único factor de riesgo que aumenta más el riesgo en mujeres que en varones. Cuanto más controlada tengamos la glucemia, menor es el riesgo, por supuesto. La dislipemia, los trastornos de los lípidos también aumentan el riesgo de ACV. Ustedes saben que esto genera placas de ateroma, las placas accidente de placa, esto puede producir obstrucción de vasos y el consiguiente
infarto cerebral. El alcoholismo es tanto factor de riesgo para isquémico como para hemorrágico, y muchas de las drogas estimulantes, entre ellas a la cabeza la cocaína genera hipertensión, genera vasoespasmos, también da riesgo de ser hemorrágico. Su primo lejano el Paco es mucho peor porque además tiene muchas más impurezas, y la droga conocida como éxtasis también aumenta el riesgo de ACV. El sedentarismo también, no está puesto acá en la diapositiva, pero también aumenta el riesgo de ACV. Clasificación, no nos vamos a detener muchos, los clasificamos en aterotromboembólicos, que son los más frecuentes, lacunares hay un 20%, cardioembólicos también, especialmente fibrilación auricular, y después hay otras etiologías como la trombofilia, la trombosis venosa central, que es eso, TBC que figura ahí, vasculitis y disección arterial. Y de causa desconocida queda un 20%. Este 20% puede ascender a un 40% dependiendo de los medios que tengan en el lugar para estudiar el ACV. De las clasificaciones, si ustedes buscan en internet van a encontrar miles. La verdad que la que me parece mejorcita de todas es esta. Es una clasificación vieja, pero como dice ahí en la diapositiva, es etiológica. Entonces tenemos que el TOAS 1 es la aterosclerosis de grandes arterias, el 2 es cardioembólico, el 3 es oclusión de pequeño vaso, es el típico de los pacientes hipertensos. 4 es de alguna otra etiología determinada, alguna de las que nombramos, trombosis venosa central, disección carotídea. Y el último punto es de etiología indeterminada, que se divide en tres tipos. El A es 2 o más etiologías potenciales. Por ejemplo, un paciente tiene disección arterial, hipertensión e infarto de pequeño vaso, y además le encontramos una fibrilación auricular. ¿Cuál fue la causa de todo esto? O hay más de una causa implicada, entonces esa es indeterminada. El B es la evaluación negativa, que es lo que se hablaba antes. Recordemos que un 20 o un 40%, dependiendo del lugar donde se estudie, van a ser indeterminados. Uno le hizo todos los estudios posibles y aún seguimos sin saber cuál fue la causa. Y la evaluación incompleta no es que el paciente, que el neurólogo que lo veía o el clínico no tuvo ganas de estudiarlo, sino que no tiene los medios. No es lo mismo estudiar un ACV en un centro de alta complejidad acá en Capital Federal que estudiarlo en Santiago del Estero o en Chaco, con todo el respeto que me merecen las provincias, pero que no tienen los mismos medios, lamentablemente. ¿Cuáles son los síntomas? Son pocos y son precisos. El más claro de todos por ahí es la alteración sensitiva o motora en un hemicuerpo. Un paciente que tiene una hemiparesia súbita tiene una ACV hasta que podamos demostrar lo contrario. Confusión súbita o afasia, el paciente que deja de hablar en forma aguda y sin que medie nada también tiene una ACV hasta que demostremos lo contrario. La maurosis uniobilateral no es tan frecuente, pero tiene que hacernos pensar inmediatamente en una ACV y tratar de demostrar que el paciente lo tiene o no. Nosotros tuvimos hace poco en el Sanatorio Fenoquito un paciente que vino con hemorrosis bilateral y tenía un infarto bilateral de lóbulos occipitales. Por suerte lo pudimos trombolizar y anduvo bastante bien. Y el último, vértigo y ataxia de origen súbito pueden ser una ACV, pero hay que tener mucho cuidado. El vértigo es más frecuente, el vértigo periférico que el central, y son muy difíciles de distinguir. Así que si un paciente tiene vértigo de inicio agudo, mándenlo siempre a un centro donde se pueda estudiar. ¿Cómo vamos a hacer cuando llega un paciente con el que sospechamos que puede tener una ACV? Lo primero que hacemos es una tomografía de cerebro sin contraste. La tomografía es muy poco sensible para la isquemia aguda, pero es muy útil para descartar otras causas como sangrados. Entonces, una vez que nosotros sabemos que el paciente no tiene un sangrado, podemos seguir adelante con el protocolo para trombolíticos. Hay que tener en cuenta dos signos tempranos que son la cerebral media hiperdensa y la pérdida de definición de cisuras y ganglios basales. Esto después, un poquito más adelante, lo vamos a ver en una imagen, pero estos dos signos tempranos en la tomo son indicadores de que del infarto puede ser extenso. Esta es la NIH SS, que es Stroke Scale, que es una escala utilizada ampliamente en todo el mundo. Esto nos permite a los neurólogos, emergentólogos y terapistas que tratamos ACV hablar todos un mismo idioma. Entonces, si nos llaman por teléfono y dicen, tengo un paciente que tiene una escala de NIH de 15, nosotros ya sabemos que es un candidato a trombolíticos, si no tiene ninguna de las otras, si no tiene ninguna otra contraindicación. Un poquito más adelante vamos a charlar de eso. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un paciente con una tomografía del cerebro que no tiene sangrado, que tiene criterios para ingresar, son un ACV isquémico con una escala de 5 al 25. Acá hay dos excepciones. Si el paciente tiene una afasia, no va a llegar a puntuar 5, pero se tromboliza porque a nadie dejamos sin hablar y sin comprender. Y si tiene una hemorrosis bilateral, como el caso que yo les conté antes, también se tromboliza, porque no dejamos ciego a alguien solo porque no entre en la escala.
Después, todo lo que esté por debajo de 5 no suele trombolizarse, y por arriba de 25 realmente tampoco, porque el riesgo de sangrado es alto y el beneficio es poco. Los criterios de exclusión absolutos serían una hemorragia subaracnoidea, a ningún paciente que esté sangrando en el cerebro le vamos a dar trombolíticos. El antecedente de sangrado intracraneano aumenta muchísimo el riesgo, está contraindicado. La punción arterial en sitio no compresible en la última semana, hoy en día es difícil, la mayoría de los pacientes que se punza una arteria se suele ser o la radial o la femoral, pero si tiene una punción en la humeral que no es compresible de ninguna manera, en la última semana no es candidato a trombolítico. Cirugía craneal o espinal reciente, obviamente si sangra de eso va a estar peor que con el ACV. La presión arterial mayor a 185-110 es una contraindicación absoluta si no se la puede bajar. Más adelante, cuando hablemos de la presión, vemos cómo hacemos para bajarla. Sangrado activo, si el paciente está sangrando, por supuesto no le vamos a dar un anticoagulante como es el trombolítico. Diátesis, hemorragia y plaquetas menor a 100.000, aumenta muchísimo el riesgo de sangrado. Alteración del coagulograma o uso de inhibidores de trombina o factor 10 activado, lo mismo. La hipoglucemia menos 50. La hipoglucemia no aumenta el riesgo de sangrado, ni mucho menos, pero sí puede simular una ACV, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene hipoglucemia, lo primero que hay que hacer es darle un hipoglucemiante oral, y con eso ver qué pasa. Si sale de su cuadro, sale de hipoglucemia, recupera todo, no hace falta trombolizarlo. La tomografía con una impedancia mayor al tercio de territorio de la cerebral media es un esparto muy extenso y con alto riesgo de sangrado. Estos son claros, porque nosotros sabemos que si el paciente tiene uno de esos ya no se tromboliza y no tenemos que hacer ninguna otra cosa. El problema es con los criterios de exclusión que son relativos. Por ejemplo, el embarazo. Afortunadamente no me ha tocado trombolizar a una embarazada, pero realmente es un desafío. Hay alto riesgo para ella, hay alto riesgo para el bebé. Es un caso en el que hay que hablar claramente con los familiares, tener un buen consentimiento informado y definirlo entre todos, y rápido, porque esto no nos da tiempo. Entonces, la verdad que es un verdadero desafío médico. En lo que sigue, que son neoplasias intracraneanas, malformaciones o aneurismas, si la malformación o aneurisma es grande, trataría de no trombolizarlo. Y la neoplasia intracraneana depende mucho de cuál sea. Si la neoplasia es un glioblastoma multiforme, que es un tumor agresivo, sangrante y con mal pronóstico, no lo trombolizaría. Pero si es un meningioma, es un tumor de crecimiento lento, que no sana ni genera habitualmente mucho demás, sí sería totalmente trombolizable. TEC grave o moderado o ACV en los últimos 3 meses aumenta bastante el riesgo de sangrado. Si el TEC fue bastante grave, trataría más de no trombolizarlo. La crisis convulsiva con periodo posictal está acá no porque aumenta el riesgo de sangrado, sino porque el periodo posictal puede ser una fascia, una confusión o incluso una hemiparesia. Entonces, cuando uno no puede determinar si lo que está sucediendo es un periodo posictal o un ACV, lo que se trata de hacer es se tiende a trombolizar. Es preferible trombolizar un paciente con un periodo posictal que dejar sin trombolizar un ACV. Cirugía mayor o politraumatismo en los últimos 14 días, dependiendo del tipo de cirugía, vemos si se tromboliza o no. Es un cuadro complejo porque tiene alto riesgo de sangrado. El sangrado gastrointestinal o urinario también hay que desdoblarlo. Si el sangrado gastrointestinal fue una úlcera o una hemorragia digestiva alta, trataría de no trombolizarlo porque es probable que terminemos matando al paciente. Si fue un sangrado por un hemorroide o si fue un sangrado vesical controlado, se podría trombolizar. Y el infarto de miocardio en los últimos 3 meses depende de la extensión del infarto. Acá tenemos, como les había hablado en unas diapositivas anteriores, una tomografía de encéfalo simple, sin contraste, donde en la de la izquierda, justo donde está la flechita, podemos ver la cerebral media hiperdensa. Esto es un signo de que el infarto puede ser grande, y nosotros la vemos así porque hay un éxtasis sanguíneo en la arteria, la sangre circula más lenta y esto le permite al tomógrafo captarla. Son signos tempranos de una isquemia grande. Y al lado vemos lo otro, lo que yo hablaba de pérdida de surcos y cisuras. Si ustedes se fijan, del lado derecho del paciente lo que vamos a ver es como un gris un poco más oscuro, y no vemos ningún surco. Compárenlo con el lado contralateral y van a ver que del otro lado hay surcos, hay cisuras. Incluso si miran bien se alcanza a ver algo de cápsula interna, que del lado derecho no se ve nada. Y esta es otra tomografía con una cerebral media hiperdensa, esta del lado izquierdo. Estos son todos indicadores de un infarto probablemente extenso. Esta es una secuencia de difusión de la resonancia. En la resonancia de la izquierda podemos ver
adyacente al ventrículo lateral izquierdo, un área redondeada, bien hiperintensa, clarita. Eso es un infarto agudo visto en difusión. Y en la resonancia de la derecha vemos lo mismo, pero múltiples. Esto parece haber tenido o una arteria que embolizó distintas ramas distales, o un cardio embólico que llegó a distintos territorios. Esta es una tomografía de una de las primeras pacientes que yo vi con ACV hace muchos años. La tomografía inicial, que es la de la izquierda, muestra un territorio infartado que corresponde a la cerebral posterior completa y hasta un poquito más, les diría. Cuando hicimos el control, lo que encontramos fue eso. Esto es lo que les hablaba en una de las primeras diapositivas acerca de lo que es el área de penumbra y de oligoemia. Al principio parecía estar infartado todo, pero después pudimos ver que dentro del infarto hay áreas un poquito más grisecitas que parecen haberse recuperado. Esta es una resonancia de encéfalo, una secuencia FLAIR, es la más parecida a la tomografía, con líquido negro, parénquima gris, y adyacente al asta posterior del ventrículo lateral izquierdo vamos a ver un área bien blanquecina, hiperintensa, compatible con la secuela de un ACV isquémico. Esta es una secuencia T2, también de resonancia, líquido claro, parénquima más oscuro, y vemos importante lesión de sustancia blanca, múltiples infartos. La verdad que el paciente está lleno de infartos en esta secuencia. Y la de la derecha vemos leucoriosis, que indica sufrimiento vascular y mucha lesión de sustancia blanca. Esta es una difusión a la derecha y un T2 a la izquierda. Si ustedes se fijan, en la izquierda, en el T2, lo que vamos a ver es que hay múltiples imágenes adyacentes a los ventrículos laterales, una por detrás, por delante, lóbulo frontal, y en la difusión brilla únicamente la que es aguda, ¿sí? Todo el resto no aparecen porque hay imágenes crónicas. ¿Qué hacemos con el paciente cuando ya lo tenemos diagnosticado? Es importante que todos entendamos que el ACV es una emergencia médica con tratamientos potencialmente efectivos, pero que la eficacia de estos disminuye con el paso del tiempo. El tiempo es cerebro, solemos decir los neurólogos. Ahí tenemos en la imagen el reloj de arena. Esto es muy gráfico porque es así lo que va pasando. Cada minuto que se pierden millones de neuronas. Ustedes saben que las neuronas no se reproducen, así que lo que tenemos que hacer es actuar lo antes posible para disminuir el daño neuronal. ¿Qué vamos a hacer entonces en un paciente en el que tenemos una tomografía que no tiene sangrado, una escala de NIH que nos da bien, nos puntúa para 10 y nosotros creemos que hay que trombolizarlo? Hay que pedirle un análisis de sangre con un hemograma, un coagulograma y una glucemia. Hay que pedirle una radiografía antes se pedía siempre radiografía de tórax, ahora está discutida, generalmente se hace después para no perder tiempo, y sí tiene que tener un electrocardiograma. ¿Qué pasa si el tomógrafo está ocupado cuando nosotros necesitamos hacer la tomografía? Bueno, nosotros en el sanatorio teníamos escrito este protocolo. En la mayoría de los lugares donde se trata como unidades de stroke, terapia o emergentología, tienen un protocolo en el cual hay que sacar al paciente que está en el tomógrafo, si está ocupado, hacer una tomografía sin contraste de este paciente y después volver a terminar otro estudio. El paciente no puede esperar porque recuerden que cuanto más se pierde de tiempo, más neuronas se dañan. Una vez que tenemos todo listo, en unidad de terapia intensiva, unidad de stroke, y si no queda otra en el shock room de la guardia, se inicia la trombolisis. Esto se hace con un paciente que lleva una ventana de 3 horas y en algunos casos a 4 horas y media se puede extender. La única droga, como dice ahí, es el activador tisular del plasminógeno. Y esto mejora la recuperación neurológica, no incide sobre la mortalidad, pero sí mejora la recuperación neurológica. La infusión es 0,9 miligramos kilo con un máximo de 90, a pasar en 60 minutos, el 10% se pasa en bolos, se espera a ver si hay alguna reacción y después se pasa el resto. La mayor complicación es la hemorragia intracraneana, también hay riesgo de anafilaxis, y los signos tempranos, como habíamos hablado antes en la tomografía, y los ACV severos son predictivos de hemorragia intracraneana como complicación. Existe también la trombolisis intraarterial. En este caso se hace un cateterismo súper selectivo, se busca el vaso culpable y ahí recién se pone una mínima dosis del activador tisular de plasminógeno. Esto solo sirve en pacientes que tienen ACV extenso y de cerebral media, pero la ventaja de esto es que tiene una ventana extendida mucho mayor, más de 6 horas, actualmente algunos hablan de 24 horas, y que se puede hacer en pacientes que no sean candidatos para los trombolíticos sistémicos. Por ejemplo, uno tiene un paciente que hace poco tuvo una cirugía de cadera, se hace cateterismo y se instila solo ahí, se puede hacer.
¿Qué pasa si le hicimos a un paciente trombolítico sistémico por una ACV mayor y no anduvo y tenemos la posibilidad de hacerle trombolisis intraarterial? Se puede hacer. Uno puede hacer la trombolisis intraarterial aunque el paciente haya recibido trombolisis sistémica. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, parte del tratamiento para todos los pacientes que tienen ACV. Vayan o no a recibir trombolíticos. Lo primero es vía aérea, ventilación y circulación. No puse ventilación con B larga desde del inglés. Eso es fundamental. Si no tenemos la vía aérea permeable y no tenemos una buena circulación y demás, todo lo que hagamos después no sirve. El volumen intravascular hay que darle líquidos isotónicos y en forma moderada. No es necesario sobrehidratar a estos pacientes. Y por favor no usen dextrosa. La dextrosa al 5% es hipotónica, aumenta el edema cerebral y además aumenta la glucemia, que como vamos a ver un poquito más abajo, empeora el pronóstico de ACV. Es común que vengan en la ambulancia con el destrozado colgado y eso la verdad que es algo que tenemos que desterrar. La temperatura, ligera hipotermia sería protectora, no ponemos a los pacientes en hipotermia, salvo que haya algún protocolo especial de algún estudio, pero sí sabemos que la temperatura tiene que estar por debajo de 37. Y si tiene más de 37 hay que tratarlo con paracetamol y medios físicos o algún otro antipirético, pero no dejamos que suba la temperatura porque empeora el pronóstico de la recuperación de ACV. La glucemia tiene que ser menor a 150 en todos, sean o no diabéticos, y como el paciente tiene que estar monitoreado por 24 horas, tiene que estar en una unidad de terapia intensiva o una unidad de stroke, cuando muchas veces los pacientes necesitan bomba de insulina para mantener la glucemia por debajo de ese valor. Los cuidados de decúbito son importantes. El paciente que no se mueve genera escaras. Las escaras tienen más riesgo de infección, prolongan el periodo de hospitalización del paciente y además demoran la recuperación. Así que hay que actuar activamente, rotarlos cada 2 horas y donde tengan colchón neumático, fundamental. La prevención de la ATP se hace con heparina. Las primeras 24 horas en el paciente que tiene ACV no usamos heparina y si recibe trombolítico no se usa por 48. ¿Qué hacemos en esos casos? Si tenemos las vendas de compresión neumática, son como unas medias que se ponen y se inflan y se desinflan, es lo ideal. Si no se dispone de eso, hay que usar vendas elásticas. Y la corrección de la anatremia es importante porque tanto la hiponatremia como la hipernatremia generan más edema y deterioro neurológico y tenemos que mantener al paciente con una anatremia normal. Les había dicho unas diapositivas atrás que vamos a hablar de tensión arterial. Los consensos dicen que la presión arterial hay que tratarla cuando supera la TAM los 130 o cuando la sistólica es mayor a 220. Esto si no es para trombolíticos, porque nosotros vimos que para trombolíticos tiene que tener menos de 185, 110. ¿Con qué se trata esto? Con drogas titulables, endoterapia y endovenosas. A nadie le damos medicación oral. Nosotros no podemos detener el efecto de la medicación oral y sí lo podemos hacer con las otras drogas. Y si se acuerdan de una de las primeras diapositivas donde le mostré la oligoemia y la penumbra, si nosotros le damos medicación por boca y le bajamos bruscamente la presión, pierde la autorregulación que está perfundiendo esas áreas y generamos que la penumbra y la oligoemia se infarten como el núcleo del ACV. Una de las complicaciones es la hipertensión endocraniana. ¿Con qué tratamos la hipertensión endocraniana? Generalmente es por edema cerebral en los primeros 2 o 3 días. Hay una lista de lo que se puede usar, el mannitol es el más usado, barbitúricos algunas veces ponemos, trometamina no hay en Argentina, indometacina es un AINE, se usa cuando uno está desesperado, la verdad que el efecto sobre la presión endocraniana es anecdótico. La furosemida puede tener algún efecto, la solución salina hipertónica es útil en algunos casos, pero en el ACV es muy difícil porque aumenta la presión arterial, así que casi no se usa. La hiperventilación en los pacientes que están respirados en respirador artificial es muy útil y baja mucho la presión intracraneana. La cabecera elevada lo hacemos todos, la verdad que no tenemos una evidencia científica sobre eso, pero lo hacemos todos. Corticoides en ACV están casi contraindicados, empeoran el pronóstico, no se usan y además no es el mecanismo por el cual se produce edema cerebral. Y la hipotermia algunas veces la he visto usar como medida desesperada, cuando todo lo demás ha fallado, se hace hipotermia controlada. Pero de todas estas, la que figura en amarillo de abajo, que es la cirugía descompresiva, consiste en desplaquetar al paciente, es la más efectiva de todas. ¿Qué hacemos para prevenir un ACV? Ninguno de nosotros quiere que nuestros pacientes tengan ACV. Lo más importante es el control de la presión arterial. Yo a todos los pacientes que han tenido por ahí una IT o que no tienen síntomas, que les encontramos hipertensión arterial, trabajo con un cardiólogo que se dedica específicamente a hipertensión y compartimos muchos pacientes. Es fundamental que bajemos la presión y que la tengan controlada. En pacientes con fibrilación auricular, la anticoagulación demostró reducir la incidencia de ACV. Es un paciente que uno le encuentra la fibrilación auricular, aunque no tenga
ACV hay que anticoagularlo para disminuir el riesgo. Esto es importante, la aspirina no demostró eficacia como prevención primaria. Si un paciente no tuvo una ACV y toma aspirina, no se está previniendo. O sea que no deberían tomarla desde el punto de vista neurológico. Tal vez para cardiología sirva, pero para nosotros no demostró utilidad. Y la endarterectomía carotidia, que es una cirugía de carótida, reduce la incidencia en algunos casos seleccionados, por ahí un poquito más adelante charlamos de eso. ¿Qué pasa cuando el paciente ya tuvo el ACV? Ahora sí, la aspirina tiene un rol importante. Es la opción más económica, el efecto se obtiene con dosis, ahí dice 160, pero en realidad con 100 miligramos día ya estamos bien, y se puede iniciar 24 o 48 horas después del ACV. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, también que no actúa por la misma vía, su efecto se vence a las 2 horas, y la dosis diaria es 75 miligramos. Siempre los damos con alguna comida, generalmente con el almuerzo, para que el paciente no los tome con el estómago vacío. Y esto último es lo que ha cambiado. Antes usábamos uno solo de los dos, pero según la última guía de la American Heart Association, American Stroke Association, en octubre del 2019 se empezó a recomendar la doble antiagregación con aspirina más clopidogrel por las primeras 3 semanas. ¿Sí? Las primeras 3 semanas usa doble antiagregación y luego mantiene aspirina. Esto cambió recientemente, es un cambio, nosotros usábamos siempre uno, pero a partir de este estudio estamos usando aspirina, clopidogrel por 3 semanas y recién a partir de la cuarta, una sola. Control de la TA, ya hablé bastante, es importantísimo que el paciente que tuvo una ACV tenga la TA controlada, esto reduce mucho el riesgo de que vuelva a tener otro. Las estatinas se usan en todos los pacientes, nosotros recomendamos atorvastatina 40 miligramos, esto no son los pacientes que tienen colesterol, ustedes saben que la atorvastatina reduce la remodelación de las arterias y eso es importante para prevenir ACV. Y cambien los hábitos de vida, que está último, pero no deja de ser importante. Los pacientes muchas veces no suelen prestarle la debida atención y nosotros tampoco, pero es importantísimo que si era sedentario cambie ese hábito, que si fuma deje de fumar, que controle el alcohol, que solo tome lo que está permitido por la OMS. Todo esto ayuda al paciente tanto más que los medicamentos que nosotros le damos. Fibrilación auricular, lo hablamos en la prevención primaria, esto es lo mismo, si el paciente tuvo una ACV y le encontramos una fibrilación auricular, hay que anticoagularlo. Y hay otras fuentes embolígenas en las cuales vamos a poner anticoagulación en los de alto riesgo y se considera aspirina versus anticoagulación en los de bajo riesgo. Alto riesgo son la estenosis mitral, la válvula protésica mecánica es la de más alto riesgo, un infarto reciente dependiendo de la extensión, un trombo en el ventrículo o aurícula izquierda. El mixoma atrial afortunadamente es infrecuente, pero es muy embolígeno, una fuente embolígena importante. La endocarditis es difícil porque las embolias de la endocarditis suelen ser hemorrágicas, así que ahí tenemos alguna dificultad a veces para anticoagular. Y la miocardiopatía dilatada forma trombos ahí, así que hay que anticoagularla. Bajo riesgo, el prolapso mitral, la calcificación mitral severa y un párrafo aparte para el foramen oval persistente. El foramen oval persistente, si es en un paciente de 30 años y no hay otra causa, y generalmente se anticoagula y se lo manda a cerrar. Ahora, si el paciente es un señor de 75, 80 años, diabético, fumador, y le encuentra un foramen oval, pierde mucha importancia y en ese caso probablemente no se anticoagule. Unas palabras de la arterectomía carótida, en la enfermedad sintomática de la arteria carótida interna, tenemos que si la obstrucción es menor al 50% no se hace absolutamente nada. Cuando se le da aspirina, perdón, no es que no se hace nada, se les da aspirina. Si la obstrucción es del 51 al 69%, entonces vamos a endarterectomía más aspirina, pero en pacientes seleccionados. ¿En quiénes? En hombres con ataque cerebral y síntomas hemisféricos, porque se vio que estos son los que tienen mejor pronóstico y mejor reducción para la endarterectomía. Si la obstrucción es del 70 al 99%, en todos se va a endarterectomía más aspirina, esto es más o menos un 20%, disminuye el riesgo, y cuando la obstrucción es total, o sea, del 100%, no se revasculariza. La arteria que se obstruyó un 100% no se revasculariza y solo se les da aspirina. Muchas gracias a todos por su atención, espero que les haya servido. Seguramente nos vamos a estar viendo en algunas próximas clases.